Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, y como les decíamos al principio del programa, ayer se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados la ley de la Fiscalía General de la República, pero con modificaciones, por lo que esta tendrá que regresar ahora al Senado. Vamos a ver de qué se trata en el siguiente contexto, pero por cierto es una ley que ya la apodaron como la Ley Gertz y que fue aprobada con el voto mayoritario de Morena y con algunos partidos que en teoría son oposición, como Movimiento Ciudadano. Regresamos después del contexto para discutirlo con los panelistas y las panelistas de esta noche. La nueva ley de la Fiscalía General de la República fue aprobada este jueves por la Cámara de Diputados. En lo general, el proyecto obtuvo 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones, y tuvieron que desahogarse 193 reservas ante el Pleno. La minuta fue regresada al Senado tras aprobarse modificaciones en los artículos 5, 13, 20, 40, 53 y el 10º transitorio con modificaciones. La nueva ley establece la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, así como la organización, responsabilidades y función jurídica del Ministerio Público de la Federación. Señala también la autonomía de la Fiscalía General en lo que se refiere a la coordinación y colaboración con otras instancias nacionales e internacionales. Apunta que la FGR solo resolverá casos del fuero federal y que participará como entidad autónoma en los distintos mecanismos de búsqueda de personas y de atención a víctimas. Una de las modificaciones aprobadas es que puedan atraer casos del fuero común por su trascendencia social, porque no estén siendo debidamente investigados o a solicitud de las personas afectadas. Las víctimas también podrán hacer propuestas de líneas de investigación y presentar peritajes independientes. Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, la FGR estará obligada a traer los casos, pero organizaciones ciudadanas y colectivos han insistido en que no son claras las obligaciones de la dependencia en materia de búsqueda y atención a víctimas y piden una ley que garantice la participación de las víctimas y no implique un retroceso en el acceso a la justicia. Punto y contrapunto. Jorge, pues voy contigo porque en efecto este tema tú lo has seguido muy de cerca como codirector de Justicia Transicional en México, pues les has dado mucho seguimiento y ayer yo leía y veía muchos comentarios en redes sociales, incluso algunos que decían ya que se acabe esta legislatura de pesadilla justo por estos temas. ¿Por qué preocupa tanto lo que ocurrió ayer? ¿Qué destacas? No, ya que se acabe este sexenio, por favor, mejor. Preocupa por un montón de cuestiones y va muy relacionado con el tema de hacer las leyes pensando específicamente en algunas personas. Es decir, desde 2008 se crea un sistema mucho más democrático, mucho más enfocado en la investigación, mucho más enfocado en realmente administrar justicia. En 2013 se declara la autonomía de las fiscalías y en 2018 por fin se logra pactar una ley hecha mucho con demandas de sociedad civil, pero particularmente demandas de las víctimas y su experiencia en terreno, particularmente en materia de desaparición. Y lo que logra esto es democratizar la construcción de la política criminal mediante un consejo de participación. 2, robustecer los derechos de las víctimas. Y 3, y muy importante, flexibilizar la investigación. Esto es dejar de pensar en Seido y tú llevas temas que solo pasan en tal lugar o en tal materia, sino entender que el fenómeno delictivo es mucho más complejo y pasa de manera, digamos, atendiendo a fenómenos. Y la ley del 2018, la que se abroga ayer, permitía hacer eso. ¿Qué pasa? Que llega un señor al que no le gusta, este señor, el otro hombre que está en Palacio Nacional, dice voy a poner a mi cuate Gertz Manero, un tipo que no entiende del nuevo sistema de justicia penal, a encargarse de la fiscalía del siglo XXI. Un señor con una visión del siglo XIX, que obviamente no le gusta esta ley, la tiene un año y bajo la excusa de que tenía que presentar un diagnóstico, el cual nunca presenta, propone una ley que si uno hace el comparativo se parece mucho más a la ley orgánica de la PGR de 1980 que a la ley de la fiscalía que se abrogó. Por ahí hubo mucha discusión, particularmente con Movimiento Ciudadano, entre que se habían metido a salvar algunas reservas y que habían dado la batalla por garantizar algunas cuestiones, pero visto en su conjunto, yo creo que ahí lo expresó muy bien Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, esta ley ponía en entredicho el tema de acceso a la verdad y la justicia. En materia de impacto, me parece mucho más peligroso lo que pasó ayer con Fiscalía que lo que pudo o no haber pasado con Poder Judicial y con Saldívar incluso. Y lo que hace es básicamente dejar en el desamparo a las víctimas, ¿no? Yo veía ayer, y tengo que decir su nombre, a Grace Fernández, una de las, en este caso, hermanas, buscando a su hermano desaparecido, gritando y de verdad reclamando que se les tome en serio y
ahí se llame PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, lo que sea, aunque en este caso PAN y PRI y PRD votaron en contra, de verdad hay demasiadas víctimas, y no me refiero solo en volumen, en reserva moral en este país para tan poca clase política. Y eso es el nivel de importancia de la 4T, probablemente con el mayor tema en la agenda, el tema de impunidad y el tema de romper redes de corrupciones y violaciones graves a derechos humanos. María José, contrapunto o punto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que acabas de decir nuestro querido Jorge? Y sobre todo con el tema de qué le queda debiendo la 4T a las víctimas, porque en efecto, pues los colectivos de víctimas estuvieron emitiendo muchos boletines, muchas organizaciones diciendo que esto era un retroceso enorme. Mira, yo sí coincido un poco con Jorge, no en el sentido de que es una encomienda del presidente, sino porque la Fiscalía ya es de manera autónoma, pero sí se parece muchísimo lo que se quiere reformar con la de 1934, demasiado. Yo siento que tiene un modelo muy jerárquico, muy vertical, súper burócrata, donde existía una subprocuraduría, departamentos de atenciones, donde por oficio se tenía que pedir cosas, donde existían direcciones generales, delegaciones, y donde te aleja mucho más la Fiscalía General de las fiscalías locales, donde realmente está el problema. Y en el 2018 lo que se hace es pues esto, ¿no? Caminar junto con la víctima, darle una seguridad a la víctima, procurarle justicia, una rendición de cuentas, que se sintiera acompañado durante su proceso. Siento que el Sistema Nacional de Búsqueda implementaba muchas instituciones para pedir explicaciones y era lo ideal y lo que se necesitaba y lo que se necesita en este momento después de lo que nos dejó la oposición, que tampoco hay que quitarle el mérito que venimos de una racha por ellos. Entonces, en este sentido, siento que se tiene que transformar, pero para mejora. Las leyes no pueden ser retroactivas, no puedes violentarle el principio de seguridad jurídica que nosotros tenemos, es un derecho humano, siempre tienen que ir adelante y conforme de las fechas que estábamos mencionando, estamos pareciendo que vamos para atrás y que los derechos humanos en vez de avanzar estamos retrocediendo. Yo sí creo que es necesario que siga un acompañamiento de víctimas, que bueno, ahora se votó en Cámara de Diputados que no va a ser así, pero no estoy de acuerdo con esta nueva ley. Veamos ahora qué opina Tito, que también ha estado siguiendo el tema y que evidentemente también estoy seguro, Tito, que para ti también es regresiva, pero ¿por qué no te concentras un poco más a explicar a la gente por qué nos debería preocupar tanto, o en caso de que, no sé, a lo mejor estás a favor de estos cambios, pero no lo creo? No, muy en línea con como lo que dicen mi compañera y mi compañero. La verdad que a mí me resulta, ahora que decía María, en relación a que las reformas son perfectibles y es lo posible y lo deseable, me recordó mucho a Álvarez Maínez, ¿no? Haciendo esta apología de lo que se votó ayer, ¿no? Bueno, pues es para evitar estas cosas poco a poco y demás. Y yo creo que justo en eso que se mencionó al principio, cualquier reforma al sistema de justicia en México debe de poner el centro a las víctimas. Lo que ayer sucedió, yo creo que Jorge lo ha explicado bastante bien, sí es un retroceso en este sentido, desde los foros por la paz. ¿Se acuerdan cuando Durazo andaba por todo el país escuchando víctimas, recogiendo peticiones? Parecería que esto se difuminó, ¿no? Y en todo caso, lo que parecería que una fiscalía que es a cuentagotas. Yo quiero ser muy enfático en esto y también con los 2 años que están defendiendo al ministro Saldívar. Modificar la Constitución no cambia la realidad, es mucho más complejo. Esto implica leyes secundarias, operadores, un cambio generacional, cultural y demás tal, que difícilmente lo vamos a hacer si empezamos con estas reglas hechas a la medida y hechas de manera bastante atropellada. Para terminar quizá, y esto sí en un afán, pues no de defensa, simplemente de ampliar un poco el panorama, y quizá me llama el terruño, yo creo que lo de ayer sí presenta una óptica, como bien dijo Majo, una óptica muy chilangocentrista, una óptica muy enfocada en el centralismo. Los grandes problemas, muchos más graves, pasan por las fiscalías estatales, cosa, ¿sí?, que parecería que distintos gobernadores de oposición, de Morena, de cualquier partido político, no entran en el radar. Cosa que la reforma judicial tan transgresora y tan profunda que están diciendo, sinceramente,
no entra al tema de la justicia local. Si queremos empezar realmente a dar pasos en un sentido de las víctimas, vamos a dejar esta visión centralista de la justicia en México. Bien, finalmente te escuchamos a ti, Julia, y les prometo que hagamos una mesa exclusivamente sobre este tema de las víctimas y la nueva ley, porque el tiempo huele casi se nos está acabando ya. Pero adelante, Julia, últimos comentarios sobre esta reforma. Sí, bueno, primero yo creo que discrepo con Jorge, yo creo que va a faltar tiempo a este gobierno para la profundización de la transformación. Después, yo creo que hay un falso dilema que la oposición lo ha querido poner de esta forma, como si la cuarta transformación estuviera en contra de las víctimas. O, por Dios, yo creo que este gobierno ha sido de los más sensibles a las demandas de las víctimas y yo creo que es muy injusto y muy poco atinado a la realidad. Y es como repetir una mentira que miles de veces que se hace verdad, pero con cero análisis de por medio. Y yo creo que también hay que tener mucho cuidado que cuando hablamos de víctimas, hablamos a veces como si fuera una masa heterogénea, que yo creo que es muy poco respetuoso tratarlas de esa manera. Yo creo que las víctimas son lamentablemente muchas personas y son grupos colectivos muy heterogéneos con muy diferentes perspectivas. Entonces yo creo que habría que empezar a dejar de hablar de las víctimas como un solo ente, como si solo pensáramos de una sola forma. Yo creo que también este gobierno ha destinado, y lo dijo el presidente desde el primer día de su gobierno, recursos ilimitados para el tema de las víctimas y pues ahí está el decreto del 5 de diciembre para crear la comisión presidencial para atender personalmente, mensualmente el tema de Ayotzinapa. Por último, hay que hacer una crítica constructiva. La ley recientemente abrogada se creó un poco a las espaldas de la Fiscalía y eso es lo que más reclamaba el ahora fiscal y muchas de las personas que están dentro de la Fiscalía. Entonces, yo creo que lo que hace principalmente esta nueva ley es tomar en cuenta las necesidades de la Fiscalía, aunque sin duda, a mí me preocupa todavía el tema del Sistema Nacional de Búsqueda, no queda claro, aunque se reforma, veremos qué pasa en el Senado, pero sigue siendo con cierta autonomía la incorporación de la Fiscalía, es lo que más me preocupa a mí. Bueno, pues espero que se puedan comprometer para que revisemos esos temas cuando llegue la discusión también legislativa al respecto y ojalá que podamos repetir esta mesa de lujo. Déjame hacer una pausa, regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha esta noche, así que no te vayas.